Pues muchísimas gracias a todos los organizadores, a toda la gente detrás de este importante evento en el que quienes hemos escuchado algunas de las pláticas o de las conferencias, pues sin duda tenemos muchísimo que aprender. A mí me complace mucho estar con ustedes esta tarde hablando de un tema que me apasiona, que es la educación, y sobre todo vincular la educación con todo el proceso y proyecto de desarrollo tecnológico que no solamente existe en México, sino a nivel mundial. El día de hoy estoy con ustedes para hablar de educación 4.0 y puse exactamente como subtítulo de esta plática la transformación hacia entornos virtuales. Todos los que somos docentes, los que hemos trabajado en diferentes escenarios educativos, hemos escuchado, estamos familiarizados con el concepto de ambientes de aprendizaje, que se refiere justamente a esta disposición dentro del aula, en donde los chicos, principalmente de primaria, preescolar, secundaria, encuentran disposición de herramientas y disposición de productos visuales que les hacen adentrarse y sentirse más como parte del proceso de creación y de logro de su aprendizaje. En estos ambientes virtuales, en todas las escuelas, vemos un esfuerzo importante de las educadoras, de las maestras, de los profesores frente a grupo, por tratar de tener estas herramientas que reflejen algo hacia los alumnos y que les permitan desarrollar un significado positivo de lo que están aprendiendo. Hoy vivimos una situación completamente distinta. Hoy estamos en un escenario completamente diferente porque estas aulas están bloqueadas, estas aulas están cerradas y hemos tenido que migrar la educación hacia un entorno virtual, en donde todos estos recursos pues no siempre están a la mano, en donde los maestros están trabajando desde la intimidad de sus propias habitaciones, de sus propios comedores, de sus propias salas. Entonces, este ambiente, esta recreación del espacio de aprendizaje ha cambiado. Implica, por supuesto, que dentro de los entornos virtuales busquemos las herramientas que nos permitan optimizar estos procesos de aprendizaje y sustituir estos recursos visuales por herramientas digitales verdaderamente eficientes para lograr un impacto positivo en el aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar de educación 4.0 y me gustaría iniciar con esta reflexión de un pedagogo muy importante que es Francesco Tonucci, que justamente a raíz de la pandemia hace esta reflexión que voy a leer de manera textual. Cuando empecemos de nuevo, tendremos que inventar una escuela que hoy no existe. No es verdad que vamos a poder volver a la escuela de antes, porque el virus nos obligará, con las condiciones de distancia y de cuidado, a pensar cosas totalmente distintas. Tenemos que idear una escuela pensada de otra manera. Y concuerdo con Francesco Tonucci en que la escuela no debe y además no puede volver a ser la de antes. Hoy ya nuestros alumnos, al cabo de estos meses, después de un proceso crítico de adaptación, están empezando a adecuarse a trabajar en un entorno virtual. Por supuesto, hay un debate importante en cuanto a la accesibilidad de la tecnología, ya que hay lugares en donde ni siquiera cuentan con los recursos básicos, pero digamos que en un margen amplio, los alumnos, al menos en nuestro país y en América Latina, se están adecuando a trabajar desde un espacio virtual. No podemos regresar a un salón de clases en donde el chico centre su atención en un cuaderno, centre su atención en un libro, centre su atención en un pizarrón y en donde la dinámica de la clase sea el profesor se para, habla y hay un ambiente estático. Tenemos que pensar en reconstruir estas aulas de una manera en la que lo que se haya logrado haya sido mucho o poco, eso es un debate independiente a esta plática, pero aquello que se haya avanzado nos permita darle continuidad de una manera constructiva y propositiva. Hoy ha sucedido algo muy importante. Se ha impulsado desde hace muchísimos años que se desarrollen habilidades digitales. En México, la pandemia nos ha obligado a desarrollar estas habilidades. Vemos innumerables cursos dirigidos a profesores para aprender a manejar las aplicaciones básicas. Y los alumnos están también acostumbrándose, adaptándose y aprendiendo a utilizar estas herramientas digitales. No podemos retroceder cuando regresemos a las escuelas al libro impreso, al cuaderno, al dictado. Tenemos que darle continuidad a esto
a este desarrollo de habilidades que hoy se ha empezado a consolidar y que por supuesto implica un proceso de aprendizaje, de maduración que seguramente alcanzaremos. Voy a hablar de educación 4.0, como les decía, pensando en la transformación hacia entornos de aprendizaje, no hablando ya de ambientes, de entornos, porque vamos a hablar de entornos virtuales. Y en este sentido vamos a reconocer que la educación 4.0, como está mencionada, depende principalmente de la revolución industrial. A partir de los años 80, que se empieza a impulsar el desarrollo de la industria, empieza también a haber una demanda en el sector educativo de cómo preparar a los alumnos que se van a incorporar a la fuerza de trabajo. ¿En qué se centra la educación 4.0? En que los alumnos sepan tomar decisiones, en que manejen información inmediata, en que tengan conocimientos de robótica y que sepan trabajar bajo procesos. Estos 4 pilares fundamentales que están vinculados a la industria están permeando en los programas y planes educativos no solo de México, están empleándose en los planes y programas de muchos países en el mundo que estamos en vías de crecimiento y de desarrollo. La educación 4.0, como la vamos a abordar en esta sesión, voy a utilizar 2 referentes importantes, la Agenda 2030 y STEAM. La Agenda 2030 está conformada por todos estos organismos que ustedes están viendo en su pantalla, organismos internacionales que están impulsando el desarrollo de la infancia desde diferentes esferas. Estos organismos internacionales han desarrollado una serie de pilares, una serie de puntos en los que la sociedad y las comunidades del mundo tienen que mejorar. El cuarto de estos puntos es la educación y el objetivo principal de la Agenda 2030 que está centrada en desarrollarnos, en crecer de manera sostenible y en tener un desarrollo sostenible en todas las áreas en las que se involucra el ser humano, en la educación específicamente, con, garantiza o quiere garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover la oportunidad de aprendizaje para todos durante toda la vida. Ese es el objetivo. Quiere decir que para el 2030 todas estas organizaciones están impulsando en los diferentes países que la educación sea inclusiva. Para los educadores, de unos años para acá, se ha impulsado, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y a lo mejor en su momento no teníamos idea de dónde venía y por qué esta insistencia ahora en trabajar en habilidades socioemocionales. Pues tiene que ver con esto. Todos los países que forman parte de la OSD para el 2030 tienen que haber cumplido este objetivo. Y entonces, una de las cosas más importantes de este objetivo es una educación inclusiva. Yo les preguntaría a los que nos están escuchando si consideran que un libro impreso es inclusivo. Yo les preguntaría si el pizarrón es inclusivo. Tenemos chicos con debilidad visual, tenemos chicos con debilidad auditiva, tenemos chicos con necesidades especiales de aprendizaje, chicos con Asperger, con síndrome de Down, con otras características y necesidades particulares que están incluyéndose en las aulas de una manera muy acertada, pero en donde falta, por supuesto, una profunda formación tanto en los profesores como en la selección de las herramientas de que dispongamos para incluirlos. Por eso la reflexión de Tonucci resulta todavía más importante. No podemos regresar a un espacio en donde estos chicos no tengan la posibilidad de desarrollarse. En este sentido, vamos a ver también este video que quiero compartir con ustedes, que es del Foro Económico Mundial. Y que este video se tomó en el 2016, pero es algo de lo que se ha venido trabajando desde entonces en el ámbito educativo y vuelvo para ir respondiendo sus preguntas. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels and it worked very well for us for a long time.
But now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization: solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff. As far as like the body marriage line, they use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra step to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The projection of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders. I've just given a prize to a kid of 18 years old that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it and say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I mean, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth, because I think the world needs that. Ok, esto es un fragmento de un video que ustedes pueden seguir viendo en YouTube, es bastante interesante, pero tomé esta parte que habla de educación. Es muy, muy, muy importante saber para quienes nos dedicamos a la educación que el 65% de los trabajos del futuro todavía no se inventan. Es decir, todavía son carreras que van a tener que responder a necesidades de sustentabilidad, como el cuidado del medio ambiente, como el uso de la tecnología. Y entonces es nuestra obligación preparar a nuestros niños para esos empleos del futuro. En este video, por ejemplo, nos hablan de la robótica, nos hablan de un chico que a partir de su autonomía y de su curiosidad por aprender en YouTube, ha podido descubrir cómo crear y cómo producir más alimento. Ese es el tipo de trabajos que se van a requerir, porque esa es la situación social, económica, cultural, ambiental, en la que van a vivir nuestros niños en un par de décadas. Hoy la educación tiene que transformarse. Esto nos lo han venido diciendo desde hace muchísimos años. Y esta pandemia, por supuesto, vino a poner sobre la mesa muchas áreas de oportunidad, muchas cosas en las que debemos seguir trabajando, pero también nos ha obligado a dar ese paso que no hayamos querido dar. Trabajar desde la tecnología, fomentar la inducción, fomentar la investigación, fomentar muchos procesos de autonomía en el alumno que poco a poco, les aseguro, se van a ir mejorando, van a ir perfeccionando, van a ir tomando una forma diferente y va a implicar para nosotros como profesores también un proceso de crecimiento. ¿Cómo es la educación ahora en nuestros días? ¿Qué sugiere el Foro Económico Mundial? ¿Qué sugieren estas instituciones de las que hablábamos en un principio? Sugieren
que nos centremos en aquello que el futuro va a requerir. STEAM es una forma precisamente de visualizar la educación. Centrar la educación en ciencias, tecnología, matemáticas, como los ejes sobre los cuales se tiene que sostener todo el proceso de aprendizaje y toda la construcción del conocimiento. Es decir, trabajar la transversalidad. Estas 4 áreas, matemáticas, artes, ciencias, tecnología, son importantes porque en la educación se requiere de la convergencia de varias tecnologías. Se requiere que nuestros niños aprendan a utilizar la inteligencia artificial, la realidad aumentada, que tengan principios de robótica, que sepan trabajar datos de manera inmediata, pero sobre todo que sepan utilizar el Internet de una manera efectiva. ¿Cuál es el perfil del estudiante que se requiere para esta educación 4.0? De entrada son nativos digitales. Hoy nuestros niños que están en preescolar, los que están en primaria, ya nacieron con el Internet. Ya para ellos es cada vez mucho más natural poder tomar un dispositivo y explorarlo y utilizar las aplicaciones. Ya para ellos es un proceso de adecuación mucho más rápida de lo que ha implicado para muchos de nosotros como adultos. Viven en el universo del Wi-Fi, tienen una genética digital, ¿no? Es decir, ellos a partir de esto van a ser dueños de la tecnología, amos de la tecnología y las siguientes generaciones, esta herencia se irá transmitiendo de manera que la tecnología también cada vez tendrá que ser mucho más sofisticada. Hoy nuestros niños tienen la capacidad mucho más desarrollada para ser multilingües porque están escuchando información en diferentes idiomas, multisensoriales también a partir de la tecnología y son focalizados. Hoy en las neurociencias, por ejemplo, uno de los neuromitos que han surgido es la capacidad del cerebro para ser multifuncional, ¿no? Y por ahí hasta había chistes y había debates importantes de que si las mujeres podíamos hacer muchas cosas al mismo tiempo, era porque nuestro cerebro así nos lo permitía. No es el cerebro, es una cuestión de desarrollo de habilidades. El cerebro está focalizado. Cuando el alumno está poniendo atención en algo, difícilmente puede hacer otra cosa diferente. Es porque es parte de ese proceso de formación y es por eso que la tecnología ha cobrado una prioridad para ellos, porque les permite focalizar su atención. El alumno regularmente cuando está frente a la computadora, frente a la tecnología, ya sea a través de los videojuegos, difícilmente puede poner la atención en otra cosa. Son autodidactas, la educación ha promovido la autonomía y la autosuficiencia y en general nuestros chicos son chicos con una conciencia social que vale la pena explorar, que vale la pena conocer, pero también que vale la pena orientar. La educación para el siglo XXI sugiere que el alumno sea la figura central, ya no el profesor. El alumno tiene que ser el generador de su propio aprendizaje, que haya un desarrollo continuo entre las habilidades y las destrezas, y esta es una de las razones por las que les comentaba, no podemos regresar a espacios donde nos tengamos que refugiar en el libro. Al contrario, tenemos que partir de esta experiencia digital para convertir nuestras aulas en entornos virtuales donde haya herramientas de diferentes áreas y de diferentes asignaturas que sigan promoviendo el uso responsable y adecuado de la tecnología. El aprendizaje es basado en proyectos, como ya se sugiere y se ha llevado a cabo de algunos años para acá, y se requiere que haya un aprovechamiento máximo de los insumos tecnológicos. Las mismas herramientas que les he comentado formarán ahora parte de estos entornos. ¿Qué alcances tiene la educación 4.0? Bueno, pues en principio, como les he comentado, fortalecer la autonomía. Hoy, en el marco de una educación, al menos en México, uno de los pilares justamente es la autonomía, ¿no? Tener proyectos donde el alumno pueda desarrollar esta capacidad de crear y de crear inclusive para su comunidad. El aprendizaje colaborativo, que es una de las estrategias y de los puntos educativos en los que más se ha insistido en los últimos años, seguirá siendo parte fundamental de esta educación, pero sobre todo el liderazgo y el emprendimiento. El liderazgo, junto con el desarrollo de la industria, seguirá siendo hoy por hoy uno de los aspectos y de las habilidades que más se tomen en cuenta, no solamente para la elección o para el ingreso a un espacio laboral.
será una de los impulsos más importantes, inclusive para la selección de, de las ofertas académicas en el futuro. Es decir, el liderazgo cada vez está tomando un auge mayor en la formación de nuestros alumnos y debe continuar así. ¿Cómo son los entornos de una educación centrada en el aprendizaje 4.0? Tiene que haber una cooperación constante entre el docente y el estudiante. Como les decía, el alumno ahora es la figura central. Entonces, el docente es quien debe cooperar con este alumno para orientarlo en su proceso de conocimiento, pero utilizando ambientes simulados. Y se incorpora el Game-Based Learning, que es diferente a la gamificación. Vamos a ver ahorita algunas características, pero la gamificación como juego, por supuesto, le da a los alumnos la posibilidad de aprender normas, de negociar, de interactuar, pero Game-Based Learning es una metodología aplicada al desarrollo y al uso de herramientas tecnológicas en donde el alumno no solamente juega, sino que el alumno está adquiriendo estas habilidades digitales y de aprendizaje que son requeridas para estos trabajos del futuro. La comunicación es fundamental y es el principal vehículo del aprendizaje y es también una de las razones por las que desde hace unos años se nos ha hablado a los docentes de evaluación formativa, porque la evaluación tiene que ser un proceso de comunicación. El examen al que estábamos nosotros acostumbrados cuando éramos pequeños, que nos valía y nos definía como alumnos buenos o alumnos malos, es un instrumento para medir el nivel de aprendizaje que tiene un alumno, pero no forma la evaluación, no es la que conforma o no debiera conformar la evaluación integral en el desarrollo del aprendizaje. Por eso la comunicación recobra un sentido importante en este proceso de desarrollo. Bueno, la resolución de problemas reales, que también es algo en lo que hemos estado trabajando y que ahora tiene que ser un impulso mucho más guiado, mucho más dirigido. La pandemia, por supuesto, nos va a dar muchísimo material para trabajar con los alumnos. Sé de maestros que inclusive están utilizando la información relacionada con el COVID para hablar de formación cívica, para hablar de estadística, para hablar de propuestas en la comunidad. Y entonces los chicos están trabajando sobre algo que están viviendo, que es real para ellos, pero que está cobrando una significancia diferente a partir de que el maestro utiliza esa información para construir este manejo de información que ellos necesitan. Las plataformas digitales, esto que ustedes están visualizando aquí es tomado antes de la pandemia. Es el tiempo que los alumnos estaban dedicando a cada uno de estos recursos digitales, ¿no? Por día, por hora, se hace más o menos un estimado y podemos ver que pues es un tiempo relativamente corto, pero que sin duda cuando hagamos este estudio después de la pandemia, veremos números elevadísimos. La tecnología cada vez está más al alcance de los alumnos, está cobrando un sentido de pertenencia en los alumnos, que es nocivo en algunos aspectos, por supuesto, pero que es inevitable. Y entonces lo que debemos buscar son herramientas digitales, propuestas metodológicas educativas que a partir del uso de la tecnología le permitan a los alumnos desarrollar un sentido de responsabilidad frente a este uso tecnológico. Aquí, como les comentaba, vamos a ver algunas diferencias entre la gamificación y el Game-Based Learning. La gamificación, pues, utiliza justamente los elementos de juego en un ambiente que busca que el alumno se motive, que el alumno aprenda a negociar, que el alumno aprenda a seguir reglas, que el alumno aprenda a interactuar. Ajá. Pero aun cuando es importante y ha sido un recurso utilizado en los ambientes dentro del aula, no es una estrategia para fomentar el aprendizaje. Es una estrategia para motivar al alumno, para activar al alumno y ayudarle, por supuesto, a que las redes neuronales que está construyendo a partir de esa experiencia le permitan estar mucho más focalizado. Pero Game-Based Learning es exactamente un diseño de juegos dirigido al aprendizaje. Es decir, utilizar la tecnología y estos espacios de uso de la tecnología
de una manera responsable, de una manera guiada, de una manera orientada, que le permita al alumno dentro de un entorno seguro e inclusivo, que esto es lo que está respondiendo a esta agencia, a esta Agenda 2030 que les comentaba en un inicio, donde todos los alumnos tengan la posibilidad de participar, donde la tecnología no segmente, sino que la tecnología permita darle al alumno la posibilidad de estar, de participar, de actuar en la resolución de problemas. Es muy diferente. Pensemos en un escenario en donde hay un chiquito, por ejemplo, con debilidad auditiva. Interactúa, por supuesto, juega, por supuesto, pero no está comprendiendo la información de la misma manera que el resto de sus compañeros. ¿Qué tengo que hacer como docente? Buscar una herramienta que limite esas diferencias, que minimice esas diferencias y que sin importar las habilidades auditivas, las habilidades visuales, las habilidades cognitivas, le permita al alumno focalizar su atención en algo, resolver un problema y estar siendo parte de un equipo que le permita lograr un objetivo. Aquí es donde estas herramientas, esta metodología va a cobrar un significado importante después de la pandemia, porque ya, como les decía en un principio, no estamos hablando de ambientes virtuales en un espacio áulico, estamos hablando de entornos virtuales en donde el mismo salón de clases tendrá que convertirse en un repositorio de recursos tecnológicos basados en Game-Based Learning. Estos ecosistemas, estos videojuegos, tienen toda una estructura. No es el videojuego por el videojuego, es el videojuego con un objetivo, con la disposición de un aprendizaje enfocado, basado, por supuesto, en los programas de estudio de los diferentes países en donde se desarrolla. Pero, ¿cuál es el objetivo de Game-Based Learning? Es lograr el aprendizaje formal a través del juego. Formalizar la gamificación para entonces que ahora sí se convierta en una metodología y en un proceso de aprendizaje continuo donde con estos recursos tecnológicos el alumno desarrolle y aprenda lo que tiene que aprender. Aquí hay algunos ejemplos de lo que es gamificación y de lo que es Game-Based Learning. En gamificación, bueno, pues inclusive algunos videojuegos que no tienen esta estructura de aprendizaje, por supuesto, son pensados o están puestos dentro de la gamificación, pero un videojuego que está construido para aprender algo está basado en una metodología distinta y esto es el Game-Based Learning. Scratch, por ejemplo, quienes lo conozcan, pues es una aplicación muy fácil de usar que le permite a los alumnos empezar a trabajar sobre programación y sobre animación. ByKids, por ejemplo, que es bueno, una de las recomendaciones que yo les puedo hacer en este sentido, pues es un ecosistema en donde los alumnos aprenden a desarrollar problemas matemáticos, ¿no? Hacen su avatar, ponen su casco, se suben a un barco, el alumno forma parte de un grupo, no sabe con quién está participando, pero él forma parte de un equipo y tienen que lograr una serie de problemas, de resolución de problemas matemáticos y van ganando puntos. Entonces, esto no solamente los motiva, esto independientemente de las circunstancias de espacio en donde se encuentran, le permite al alumno ser parte, incluirlo, que se sienta parte de un objetivo y por supuesto también motivarlo a que aprenda matemáticas y a que logre desarrollar una concentración mayor. Les voy a poner este videíto nada más que es como, ay, no sé, no se puso, pero bueno, les voy a pasar a quienes me quieran escribir, les voy a dar la posibilidad de que puedan descargar esta aplicación de manera gratuita. Yo ya me he coordinado con el equipo de ByKids para poder ofrecer esto a la gente que nos está acompañando esta tarde. Al final les voy a dejar mi correo, les voy a dejar mi teléfono también y la página de Facebook en donde ustedes me pueden escribir y les haremos llegar la liga para que puedan descargar esta aplicación, la puedan probar y puedan ver también lo divertido que es para un chiquito estar en este proceso de aprendizaje. Sale por completo de lo habitual que para ellos es trabajar en un libro. Estamos impulsando el desarrollo de las matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas, el gusto por las matemáticas, pero de una manera completamente distinta.
en un entorno que para él es mucho más natural porque ellos nacieron en un ambiente ya completamente tecnológico. ¿Y qué otras ventajas deberíamos buscar en estas herramientas digitales o en en el repositorio de estas herramientas para crear entornos virtuales óptimos? Pues de entrada, que tengamos un reporte de seguimiento y de evidencias de aprendizaje. Que estos videojuegos que han sido creados para favorecer el aprendizaje, para impulsar al alumno a pensar en la programación, a pensar en el diseño de un robot, a pensar en la toma de decisiones, que son habilidades que ya les he mencionado, se requieren o se requerirán en estos empleos del futuro, pues deben darnos o brindarnos como docentes también una herramienta de evaluación, una herramienta donde podamos darle seguimiento a lo que los alumnos están haciendo, a que podamos comunicarles de manera inmediata y de manera directa aquellas áreas de oportunidad y aquellos aspectos en los que tienen que trabajar. Pensemos en el maestro que lo veíamos salir del salón de clases con 40 libros, ¿no? Que en su cajuela lo llenaba de libros porque entonces el fin de semana se la tenía que pasar calificando. Esto, eh, la calificación y la evaluación son cosas distintas, ¿no? El maestro cumplía con un proceso de calificación y por supuesto las calificaciones continuas conformaban un proceso de evaluación. Pero hoy la evaluación, a partir de esto que les he comentado, que está centrado en la comunicación, requiere también de que contemos con herramientas que nos den información de manera inmediata. Game-based learning y los videojuegos creados bajo este enfoque nos permiten eso. La mayoría les dan este tipo de reportes y de seguimiento, pero busquemos aquellos que estén centrados en los planes y en los programas que debemos cubrir. Si estamos hablando de un juego orientado a las matemáticas como lo es Vikings, tenemos que pensar entonces en un juego que este juego nos esté ayudando a cumplir estos objetivos de aprendizaje que nos está marcando el programa, pero que nos den esto, nos den reportes donde de manera inmediata sepamos qué está haciendo cada alumno, qué aspectos ha logrado cada alumno, cuáles son aquellos temas que yo tengo que reforzar y que entonces mi comunicación, tanto con el grupo y de manera personalizada, ya esté mucho más enfocada. Acuérdense, focalicemos la atención. Si yo doy una instrucción específica o pensando en las necesidades de uno o dos alumnos a todo el grupo, el resto de mi grupo, pues no tiene sentido lo que estamos diciendo. Pero si yo trabajo de manera personalizada a partir de estos reportes, la sensación inclusive que genero en el alumno es distinta. ¿Por qué? Porque ya no estoy perdiendo tiempo en calificar, estoy invirtiendo ese tiempo en planificar, en identificar cuáles son estas tareas o estas reestructuras a la currícula que tengo que hacer para darle ahora sí a cada alumno lo que necesita, para trabajar indistintamente de cuántos alumnos tengas en tu salón, darle a cada uno un proceso de formación de acuerdo a los resultados que de manera inmediata te está dando una herramienta. Acuérdense, la educación 4.0 está vinculada al desarrollo industrial. Y el desarrollo industrial, una de las cosas y de estos pilares que yo les mencionaba es la elaboración de procesos. Quienes nos estén escuchando y trabajen en la industria saben que todos estos procesos tienen como objetivo la eficiencia. Trabajar de manera eficiente, que las cosas estén en tiempo y que se hagan de manera eficiente. Entonces, nuestro trabajo como docentes tiene que estar pensado de la misma manera. Tenemos que ser eficientes y por eso no significa que tengas que trabajar 23 de las 24 horas que tiene el día, sino que tienes que buscar herramientas que te brinden la información de manera inmediata para que el tiempo que te tardarías calificando 40 libros, lo inviertas desarrollando un plan de trabajo adecuado a las necesidades de tus alumnos, incluyendo aquellos que tienen necesidades especiales y desarrollo de procesos cognitivos distintos. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? ¿Cómo van a ser ahora estos espacios o estos entornos virtuales? Cuando nosotros integremos la digitalidad al proceso de aprendizaje, estaremos impulsando también un proceso de formación y de construcción del conocimiento que es el aprendizaje en red. El aprendizaje en red es una teoría que inclusive también puedo compartir con ustedes algo de esta bibliografía, donde el alumno es el protagonista. Y en este sentido,
El alumno, a partir de un proceso inicial como la sensorización o la imaginación, va desarrollando todo un proceso de construcción cognitiva cada vez más elevado. Empezamos por el uso de los sentidos, nos vamos después al intercambio de información, nos vamos después a la producción de esa información y ahí tenemos una primera fase en la construcción del conocimiento. Desarrollamos, por supuesto, las inteligencias múltiples y también la intuición para resolver problemas, para reflexionar y sobre todo para innovar. Este aprendizaje en red, que es toda una estructura metodológica ya muy bien planteada, ya muy bien estudiada, había quedado un poco en el aire porque, bueno, pues nos centrábamos siempre en otras metodologías como el aprendizaje colaborativo, nos centrábamos, por ejemplo, en otros procesos quizá de enseñanza y dejábamos un poco de lado esto. Hoy, por ejemplo, todos los maestros que estamos dando clase a distancia y de manera virtual, podemos, y les sugiero, revisemos la estructura del aprendizaje en red porque se aplica a entornos virtuales. No sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar trabajando a distancia, pero sí desde hoy empecemos a probar herramientas que nos permitan desarrollar estas habilidades y estas capacidades en nuestros alumnos. Voy a ponerles este video también para reflexionar un poquito. Les decía yo, en 20 años, pues se espera, ¿no? Que el 65% de los trabajos que existirán en 20 años todavía no se inventan. Es una estimación que se hace, es una proyección que se hace. Pero imaginemos un poco cómo será el futuro de nuestros niños para empezar a ver cómo podemos empezar a construir las bases de ese futuro de una manera mucho más sólida. Les dejo este video y al final respondo con mucho gusto sus preguntas. Bueno, ¿se imaginan vivir en un mundo así? ¿Se imaginan que la tecnología
ocupe ese lugar en nuestras vidas en un par de décadas? ¿Se imaginan ustedes toda la cantidad de trabajos formativos, de carreras, de empleos que se generarán en relación a esto? Puede parecer como futurista, por supuesto, puede parecer como un futuro que, híjole, posiblemente no alcanzaremos a ver, pero yo les aseguro que ese futuro cada vez está más cerca. Países en donde la tecnología ocupa una prioridad, precisamente como Japón, como China, pues esto está cada vez más cerca para ellos. Y por supuesto llegará a nosotros en algún momento y nos tenemos que preparar para cuando esto llegue. Yo les preguntaría, ¿ustedes creen que realmente cuando todo esto termine y los chicos puedan regresar a las escuelas, deberíamos volver a la educación que teníamos antes? Deberíamos pensar que el libro, que el cuaderno, y no lo demerito, por supuesto, pero que esos recursos por sí mismos y por sí solos me estarán dando o le estarán dando a mis alumnos las bases que necesitan para este futuro. Yo les aseguro que no. Yo les aseguro que el libro es solamente un apoyo, pero que los recursos tecnológicos y digitales que podemos, con los que podemos enriquecer y convertir nuestro salón de clases en un entorno virtual, enriquecerán muchísimo más el desarrollo del aprendizaje y la construcción del conocimiento que le permita a nuestros alumnos llegar a este futuro, llegar a esto que estamos viendo en el video. Yo, pues es importante que nos detengamos a pensar y que nos detengamos también a reflexionar. Les dejo aquí un poco de la bibliografía que utilicé para la elaboración de esta presentación y por supuesto también agradezco muchísimo su atención. Ahí está mi correo, está la página de Facebook en la que ustedes pueden darle like y si ustedes me escriben, yo les puedo ofrecer también un recurso bibliográfico que me parece muy importante que tiene que ver con toda esta emoción ligada al aprendizaje de las matemáticas. Es un libro en PDF pequeñito que seguramente les va a gustar muchísimo. Y pídanmelo con toda confianza a través del correo, a través de Facebook, inclusive también ahí está mi celular, si quieren mandarme un WhatsApp, con muchísimo gusto lo comparto. Y también, pues, no están aquí mis compañeros de Bikits, pero pues hablo por ellos, estoy segura que también ellos estarán muy gustosos de compartir con ustedes la aplicación de Train at Home y otras aplicaciones disponibles para que ustedes las empiecen a probar y puedan empezar a valorar su uso y el alcance que tienen en el proceso de formación de sus alumnos.